Ya, vamos a continuar, chicos, vamos a continuar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? ¿Sí me escuchan? Ya, vamos a continuar entonces, ¿ya? Vamos a continuar. Ya, entonces, en este punto, no sé si de repente voy a ir un poquito más atrás para no... Se apagó, se fue el audio. Entonces ahí, ¿no? Nos habíamos quedado en proteinuria, ¿no? Entonces es importante esta proteinuria porque su presencia nos va a orientar a lo que es la preeclampsia, ¿no? Entonces, no es una, no es tan complicado, ¿no? Obviamente sí, ¿no? De repente de relación proteína-creatinina en orina mayor o igual a 0,3 para un tema de laboratorio más complejo, sí, ¿no? Pero el hecho de que se pueda proveer a los centros de salud o a los puestos de salud con tiras reactivas, con ácido sulfosalicílico, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo para poder eh, ver si la paciente está haciendo proteinuria o no, ¿no? Ahora, ¿qué es la proteína? O sea, ¿por qué hay proteínas en la orina, no? Porque recordemos que la preeclampsia es un problema sistémico y obviamente pues hay un daño renal, ¿no? Y ese daño renal hace que el riñón empiece a eliminar proteínas, ¿no? Entonces, se dañen, hay un daño endotelial y eso hace que pues se pierda orina y eso se puede identificar con esa tira reactiva, con ese ácido sulfosalicílico, ¿no? Ahora, la preeclampsia, como habíamos mencionado en el cuadro anterior, se puede diferenciar, ¿no? Se diferencia, ¿no? En una preeclampsia con criterio de severidad o una preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? En la preeclampsia sin criterio de severidad, la presión arterial es menor a 160/110, ¿no? Eh, hay positividad en el test de AS, o sea, hay proteinuria, ¿no? Con el test de AS, con la tira reactiva, o con o con la proteinuria en 24 horas, ¿no? Y la preeclampsia severa se caracteriza por una presión arterial mayor o igual a 160/110 y evidencia de daño u órgano blanco, ¿no? Entonces, si lo leemos así nomás, no lo entendemos mucho. Entonces, la idea no es eso. La idea es darles a ustedes un poquito traducido todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? O sea, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si llega una paciente, ¿no? Con la presión de 160/100, vamos a decir, ¿no? ¿No? Y le hacemos las preguntas, la anamnesis, ¿no? Le preguntamos, señora, y lo que tenemos que preguntar son los criterios de severidad. Por eso que esa preeclampsia que está ahí severa o con criterios de severidad tiene sus características. ¿Y cuáles son las características, no? Las características son el dolor de cabeza, ¿no? La cefalea, la visión borrosa, ¿no? El zumbido de oídos, ¿no? El aumento de los reflejos, ¿no? Entonces, si estamos frente a esos signos de severidad, ¿no? Esa paciente se catalogaría como una paciente con preeclampsia con criterio de severidad. ¿Qué ha pasado? Es tanto el daño endotelial, ¿no? Que se han dañado ya órganos blancos, ¿no? ¿No? En este caso es un daño neurológico, ¿no? Si hay dolor de cabeza, si hay visión borrosa, zumbido de oídos. Con esa sintomatología ya dejamos de lado la preeclampsia leve y nos orientamos a una preeclampsia severa, ¿no? Y obviamente la preeclampsia severa tiene como complicación la eclampsia, ¿no? Entonces, esa eclampsia, que es la convulsión, ¿no? De una paciente tónico-clónica, está muy cerca. Entonces, obviamente, tenemos que tener bastante cuidado en darnos cuenta de esto y tener las previsiones del caso, ¿no? Entonces, hay varias dudas, ¿no? Hay varias dudas ante todo lo lo que hemos conversado. Hay gestantes con preeclampsia, cuando una gestante puede desarrollar preeclampsia, si refiero a la gestante con preeclampsia, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, hay varias dudas, ¿no? Entonces, ante lo que hemos conversado, un poquito de orientales sobre el tema de que
¿Cuáles son las causas, no? Las causas de la preeclampsia. Como ven, todos esos ítems que están señalados ahí son las teorías, ¿no? Que podrían dar explicación a por qué una paciente hace preeclampsia, ¿no? ¿No? Entonces, son múltiples teorías, ninguna de ellas es absoluta. Varias están en investigación y les voy a hablar de unas cuantas nada más para que puedan tener una idea, ¿no? Muy bien. La fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? En realidad, ¿qué es la preeclampsia, no? Si queremos entender qué es la preeclampsia, tenemos que recordar o tenemos que fijarnos en la placenta, ¿no? La placenta. En la placenta, que cuando hay un parto vaginal, una cesárea, agarramos, lo descartamos y ni le hacemos caso, ¿no? A veces ni lo pesamos, ni lo medimos, ¿no? Esa placenta, ahí, ¿no? Ahí está el origen del problema de la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia, entonces, se dice que es un desorden placentario, ¿no? Donde hay una placentación anormal, ¿no? Como ustedes pueden ver, eh, hay, a medida que van pasando los trimestres, en la figura se puede ver, a medida que van pasando los trimestres, un momento, vamos a ver acá está, a medida que van pasando los trimestres, hay modificaciones en los vasos, ¿no? Esto es la placenta y a medida que se va dando la placentación, los vasos se van distendiendo, se van dilatando. Esto es lo normal, ¿no? Esto es lo normal. Entonces, ¿qué pasa en lo normal? Hay un reemplazo, ¿no? De la capa muscular en la arteria espiral. Recordemos que las arterias espirales son las que entran, ¿no? Al miometrio. Y al final del embarazo tenemos un vaso, ¿no? Un vaso que se introduce una serie de vasos que se introducen a la placenta, que son amplios, ¿no? Y estos son vasos de bajo flujo, de baja resistencia, ¿no? De mayor flujo, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, en una adecuada placentación, hay una adecuada invasión de trofoblasto. Pero en la preeclampsia, ¿qué pasa? En la preeclampsia hay un desorden placentario. ¿Ves? Miren, hay un desorden placentario, la placentación es anormal, hay un defecto en la invasión de trofoblasto, ¿no? Nosotros hablamos de oleadas trofoblásticas, ¿no? O sea, la primera oleada es entre la octava y la 12ª semana, la segunda oleada entre las 14 y las 18 semanas. Entonces, si esas oleadas trofoblásticas, esta placentación se altera, como ocurre en la preeclampsia, y está, mírenme, lo normal es que sea un vaso grueso, ¿ve? Amplio, donde la sangre pueda discurrir con tranquilidad. Pero en la preeclampsia, a nivel de la placenta, mire cómo es el vaso, ¿ve? El vaso es tortuoso, ¿ve? Pequeño. Entonces, esto va a generar al final una isquemia placentaria, ¿no? Que es lo que se produce en la preeclampsia. La preeclampsia más severa, la más grave, es la que se desarrolla menor de 34 semanas, ¿no? Si llega una paciente con 33 semanas con presión elevada, hay que asustarnos, ¿no? Porque esas preeclampsias son las más complicadas, ¿no? Ahí, obviamente, también igual, ¿no? Hay una invasión trofoblástica deficiente, hay una alta resistencia vascular, por ende, hipoxia placentaria, hay liberación de factores antiangiogénicos, eso le llamamos así, y obviamente una disfunción endotelial desencadenando en síntomas de preeclampsia. En este cuadro de aquí se ha preparado, ¿no? Se puede ver, ¿no? Ya una preeclampsia que se instala en pacientes mayores a 37 semanas, ¿no? En la cual se puede ver, ¿no? En las que son de menores de 37 semanas, llamamos preeclampsia pretérmino, hay una inadecuada presentación. En cambio, en las que son de mayores de 37 semanas, ¿no? La presentación aparentemente es normal, pero aquí ya hay daño a nivel cardiovascular, ¿no? Aquí también se habla dentro de las teorías, ¿no? De la preeclampsia, de factores angiogénicos y factores antiangiogénicos, ¿no? ¿Qué son los factores angiogénicos, no? Son factores que los cuales pues se dan formación de nuevos vasos, ¿no? A partir de los vasos preexistentes. Esos son los angiogénicos, ¿no? Y los factores antiangiogénicos son lo contrario, ¿no? Son los que inhiben o reducen la formación
de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos preexistentes, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Porque estos factores angiogénicos y antiangiogénicos, por ejemplo, el factor de crecimiento endotelial vascular y la placenta growth factor, así como el factor antiangiogénico, factor soluble similar a la tirosina quinasa tipo 1, lo están utilizando en Europa, en otros países, para poder hacer predicción, ¿no? Para poder proyectarse ellos en el primer trimestre si la paciente va a hacer o no va a hacer preeclampsia, ¿no? Ellos, a través de un estudio que han realizado, que es el estudio Prognosis, ¿no? Hacen una correlación entre el factor soluble similar en la tirosina quinasa y la placenta growth factor, ¿no? Si es menor a 38, esta paciente puede producirse o puede tener la predisposición a hacer preeclampsia en un corto plazo, ¿no? A esto también le están agregando la medida del Doppler de la arteria uterina y también la presión arterial media, que es la presión pues, que en la paciente, ¿no? Entonces, se valoran estos tres ítems y se hace en una calculadora, ¿no? Se puede medir la predisposición que tiene una paciente a hacer preeclampsia, ¿no? Entonces, esto obviamente se está desarrollando en otros países de Europa, ¿no? Nosotros estamos todavía recién queriendo incorporar el ácido sulfosalicílico, la tierra reactiva, para ver si tenemos proteinuria. En cambio, en otros países ya están altamente avanzados y obviamente están haciendo un trabajo predictor más importante, ¿no? Los factores de riesgo, ¿no? Si identificamos los factores de riesgo de una paciente, podemos tener una predicción de casi 40%, ¿no? Solamente preguntando nada más factores de riesgo. Entonces, es importante que hagamos una buena historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica. Por ejemplo, estos factores de riesgo los clasifican en los de alto riesgo y los de moderado riesgo, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que una gestante esté en su primer embarazo es un riesgo moderado. Las edades extremas, menor de 18 años, mayor de 40 años. El periodo intergenésico largo, ¿no? Mayor de 10 años. Las pacientes con obesidad, índice de masa corporal mayor de 35, los embarazos múltiples y los antecedentes familiares de preeclampsia, ¿no? Estos 2, 4, 6 ítems, ¿no? Son factores de riesgo moderados, ¿no? Entonces, si llega una paciente primigesta con presión elevada, tenemos factores de riesgo para poder desarrollar preeclampsia. Tenemos que tener cuidado. O si llega una paciente con embarazo gemelar, también, ¿no? Las pacientes que tienen obesidad, también, ¿no? Están predispuestas a desarrollar preeclampsia. Y los de muy alto riesgo, ¿no? Son aquellas pacientes que han tenido un trastorno hipertensivo en el embarazo anterior. Preeclampsia en su primer embarazo. En su segundo embarazo, tiene casi 8 veces la posibilidad de desarrollar preeclampsia. Este es el factor que tiene mayor asociatividad, ¿no? a la preeclampsia. Entonces, si la paciente nos dice que ha tenido preeclampsia en su primer embarazo y está en el segundo o en el tercero, mucho ojo. Es muy probable, ¿no? que desarrolle o se encadene en preeclampsia. Así como también pacientes que tengan enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes, lupus eritematoso, o pacientes con diabetes, o pacientes hipertensas crónicas, ¿no? Entonces, nuevamente, la preeclampsia leve, sin signo de severidad, ¿no? Ya habíamos mencionado que si tenemos una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90, pero menor a 160 sobre 110, asociada siempre a proteinuria, ¿no? Y aquí no hay disfunción hematológica, no hay disfunción renal, hepática, pulmonar, neurológica, no hay signos de compromiso fetal, no hay signos de irritación cortical, nosotros le llamamos, ¿no? O sea, no hay dolor de cabeza, no hay visión borrosa. Esa preeclampsia es una preeclampsia leve. ¿Y cómo la vamos a manejar? ¿No? ¿Cómo manejamos nuestras preeclampsias leves? ¿No? Reposo relativo, dieta normocalórica, normoproteica, normosódica, no está indicado el uso de antihipertensivos, ¿no? Esta parte de acá sí es importante, ¿no? Muchas veces hemos visto que el manejo, llega la paciente con presión elevada, no sabemos si es, no podemos discriminar o no le hemos hecho la distinción de que si es preeclampsia severa o si es preeclampsia, preeclampsia con criterio de severidad o preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Y le instalamos de frente su metildopa o su nifedipino,
No, o sea, tenemos que tener bien en claro qué es, ¿no? ¿Es preeclampsia con criterio de severidad o preeclampsia sin criterio de severidad? Va a depender mucho del manejo, ¿no? El manejo. Entonces, si es una preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Mayor, su presión es mayor a 140 sobre 90, pero menor a 160 sobre 110, ¿no? No tiene proteinuria, no tiene signos de irritación cortical, ¿no? No hay daño de órgano blanco, estamos entre una preeclampsia leve o sin signo de severidad, no hay necesidad de darle antihipertensivos, ¿no? Porque si le damos antihipertensivos, estamos enmascarando. O sea, el hecho que sea leve no implica que no se convierta en severa o con criterio de severidad. Sí, se puede convertir, ¿no? Pero si le estamos dando alfa-metil-dopa, ¿no? Estamos enmascarando todo el cuadro y en cualquier momento va a desencadenar, ¿no? Va a desencadenar y ni nos vamos a dar cuenta y va a desencadenar de frente como eclampsia, ¿no? Entonces la recomendación aquí es que manejemos, ¿no? Manejemos un rango de presión arterial sin, sin dar a, antihipertensivos así en forma indiscriminada, ¿no? Si la presión es mayor, si el paciente que está con, bueno, imaginemos, ¿no? En este rango de acá, si llega con 150 sobre 100, 150 sobre 100, yo digo, ¿no? Entonces allá es mayor o igual a 140 sobre 90, pero menor a 160 sobre 110, entonces estoy en una presión de preeclampsia leve o sin criterio de severidad. ¿Le doy metildopa? ¿Le doy nifedipino? ¿Le inicio sulfato? No, no le voy a dar nada, ¿no? No le voy a dar porque yo sé que esa paciente no va a pasar o no va, no le va a causar ningún daño esa presión. Porque, ¿qué queremos evitar con los antihipertensivos? Queremos evitar el ACV en las pacientes, que les den un desorden cerebrovascular, ¿no? Eso es el daño que queremos, ese es el daño que tenemos que evitar. Entonces, si está en ese rango de presión, no le va a dar nada, tengo que estar tranquilo. Pero si veo que a las 6 horas, a las 8 horas, a las 10 horas o al día siguiente, la presión de 150 a 100 llega a 160 sobre 120, ya no, ya elimino el diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad y me voy al entorno de la preeclampsia severa, ¿no? Ya ahí donde tengo que manejar antihipertensivos, tengo que manejar alfa-metildopa, tengo que manejar nifedipino, tengo que manejar inclusive sulfato de magnesio, ¿no? Pero ya no le he enmascarado. Imagínense si le doy si le doy metildopa acá, le enmascaro, pues. O sea, voy a pensar que está estable. Ya le estabilicé a la paciente. No, está cubierta con el antihipertensivo y estamos enmascarando un cuadro que puede ser hasta inclusive en minutos una eclampsia. El tratamiento definitivo, obviamente, ¿no? Si acuérdense ustedes, si el daño es a nivel de la placenta, si se da el parto y sale la placenta, se fue la preeclampsia, ¿no? Se debe ir la preeclampsia, ¿no? Entonces, el tratamiento definitivo es culminar la gestación, tanto en preeclampsia sin criterio de severidad como con criterio de severidad tenemos que culminar la gestación, ¿no? Por la mejor vía. La mejor vía no es solamente las cesáreas, la mejor vía es, si hay condiciones de parto vaginal, parto vaginal. Si hay condiciones necesarias, cesárea, ¿no? Pero tenemos que culminar la gestación. Si es mayor de 37 semanas, lo culminamos de una vez, pero si es menor de 37 semanas, podemos tener una conducta expectante, ¿no? Ya se han hecho varios estudios al respecto, que si es una preeclampsia sin criterio de severidad con 33, 34, 35 semanas, si lo operamos o lo sacamos a esa edad, hay más daño. Tenemos que con calma esperar, con tranquilidad esperar, manejar esa presión y esperar que complete pues su maduración pulmonar, ¿no? Este estudio, por ejemplo, es que le mencionaba, ¿no? El estudio Phoenix, ¿no? Donde el objetivo fue determinar si la culminación temprana de la gestación reduce los resultados adversos maternos, sin empeorar las condiciones neonatales, comparando con el manejo expectante, ¿no? Entonces, ¿qué concluye, no? Planificar la culminación de la gestación en preeclampsia sin signo de severidad de 34 a 36 semanas reduce la morbilidad materna y la hipertensión severa comparando con manejo expectante, ¿no? Con más ingresos hospitalarios al neonato por prematuridad, ¿no? Entonces, si lo sacamos antes, ¿no? Antes de las 37 semanas, al final ese bebito va a acabar pues en una incubadora, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hemos sacado anticipadamente si es una preeclampsia sin criterio de severidad? No, no tiene ningún motivo, ¿no? Y este estudio Phoenix corrobora esta propuesta, ¿no?
Así también hay estudios, el IPITAT 1, el IPITAT 2, ¿no? Los cuales dicen, ¿no? La inducción de trabajo de parto se asocia con un mejor resultado materno y debe recomendarse para mujeres con enfermedades invasivas leves después de las 37 semanas de gestación. Nuevamente, ¿no? Un estudio grande como el IPITAT, donde menciona que no hay necesidad ante una preeclampsia leve, no hay que culminar la gestación y tener un niño prematuro, ¿no? Con tranquilidad, esperar sus 37 semanas y obviamente pues se le puede referir en este caso de Atalaya o los puestos periféricos, le referimos y obviamente pues le pueden operar o le pueden inducir el parto, ¿no? En este caso, la inducción del parto, como se menciona, trae un buen resultado, ¿no? Y PITA 2 igualito, ¿no? Igualito, lo mismo, refuerza este tema. Hay varios estudios también. Este estudio, por ejemplo, habla concluye que ahora la pregunta es, ¿no? ¿Le puedo dar sulfato de magnesio a una preeclampsia sin criterio de severidad? Este estudio menciona que no cambia nada, ¿no? Dice que usar o no el magnesio como profilaxis de convulsiones en preeclampsia leve es aceptable, ¿no? ¿Se puede usar o no se puede usar, no? No hay ningún problema si lo usas y si no lo usas tampoco, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, una preeclampsia sin severidad menor de 37 semanas, ¿no? Se recomienda un manejo expectante de la preeclampsia, se recomienda ecografías seriadas, que ven los test de bienestar fetal, su perfil de preeclampsia semanal para ver que no haya ninguna alteración en las plaquetas, ninguna alteración en las proteínas, ninguna alteración hepática, el TGO, TGP, y no dar antihipertensivos. Está bien remarcado, no dar antihipertensivos, porque estaríamos enmascarándolo, ¿no? Esto sería un RP tentativo, ¿no? En los cuales se ha preparado para que podamos pues hacer nuestro RP teniendo una preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Es importante hidratar al paciente, ¿no? Hay que hidratar al pacientito, ¿no? Pasarle por lo menos sus 800 cc a chorro y el resto a 60 gotas por minuto, ¿no? Eh, Aquí tenemos que poner el nifedipino 10 miligramos siempre y cuando hay una presión arterial mayor o igual a 160 sobre 110. Si no llega a ese nivel de presión, el nifedipino no se da. Su control obstétrico, ¿no? El control de funciones vitales, el monitoreo de la presión arterial en hoja aparte cada 4 horas, ¿no? Como ven ustedes, en el RP no está el alfa-metildopa, no está. No tengan ningún temor en no darle al paciente alfa-metildopa cuando ya han ustedes definido una preeclampsia sin criterio de severidad, una preeclampsia leve, como le llamamos antes, ¿no? No hay necesidad de darles. Si le damos a esa paciente, estaríamos enmascarando el cuadro, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy importante este RP. De todas maneras, toda esta información que estamos exponiendo, la vamos a compartir con el licenciado Efraín para que pueda de repente compartirlo con ustedes más adelante, ¿no? La preeclampsia con criterio de severidad, aquí sí, ¿no? Aquí ya la presión arterial ha cambiado, ¿no? Es mayor o igual a 160 sobre 110. Hay problemas, hay daño a nivel de las plaquetas, ¿no? Daño a nivel de la función hepática, a nivel de la función renal, hay edema pulmonar, puede haber cefalea, trastornos visuales, ¿no? Estos criterios de severidad tienen que estar bien claros, ¿no? Yo les voy a hablar la parte práctica, ¿no? Entonces, esta cefalea de la preeclampsia con criterio de severidad, por ejemplo, es una cefalea que tiene que ser una cefalea constante, constante. No es una cefalea que sea intermitente, ¿no? Tú le preguntas a la paciente cómo es su dolor de cabeza, ella te va a decir, pues, ¿no? Es un dolor de cabeza que se ha instalado ya hace varias horas, que no calma con nada, ¿no? Entonces, inclusive, se ha visto muchas veces en las actividades dentro de la maternidad de Lima, dentro de San Juan de Lurigancho, que cuando hemos evaluado pacientes, ¿no? Y ya estaban ya firmadas para poder ser operadas, ¿no? Se ha
se le ha hecho la anamnesis, se le ha preguntado, ¿no? Al paciente si, cómo es su dolor de cabeza, porque ahí iba a ser filmada, iba a ser operada por supuestamente una preeclampsia severa, ¿no? Porque el dolor de cabeza no le pasaba, la presión arterial estaba elevada, y ahí se hace un reto con analgésicos. Tú le das paracetamol al paciente, 1 gramo de paracetamol, y si el paracetamol logra calmar el dolor de cabeza, esa cefalea no es de preeclampsia, ¿no? Entonces tenemos que ahondar bastante cómo es el dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuándo empezó? ¿Qué le incrementa? ¿No? Entonces, si le ha pasado o no le ha pasado, si es intermitente. Entonces, la cefalea de preeclampsia es una cefalea que se instala y no calma. Al contrario, se incrementa, ¿no? Y no cede con analgésicos, ¿no? No cede con analgésicos. Muy bien, seguimos. Esto, por ejemplo, sería el RP de una preeclampsia con criterio de severidad. Igual instalamos cloruro, ¿no? A chorro, hacemos una buena hidratación. Aquí ya tendremos que, ya manejamos ya el sulfato de magnesio, ¿no? Y ya más adelante ahí tengo diapositivas en las cuales explican cómo tenemos que hacer esa dilución, ¿no? Cómo tenemos que preparar el sulfato de magnesio. Eh, y acá ya ustedes ven ya en el tercer punto a la metildopa. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Con la preeclampsia sin criterio de severidad. Ahí en esta severa, ¿no? Sí, instalamos ya metildopa, 1 gramo vía oral cada 12 horas. Ya igual el difilipino está, que es un calcio antagonista, está también condicional a una presión mayor o igual a 160/110, ¿no? Si instalamos sulfato de magnesio, tiene que estar ya la paciente con sonda Foley, porque tenemos que monitorizar, ¿no? Los signos de intoxicación por sulfato de magnesio, ¿no? Son la oliguria, ¿no? El compromiso respiratorio o la reflexia, ¿no? No tiene reflejos, pierde reflejos en el paciente, ¿no? Entonces, debemos estar pendientes de este uso de sulfato de magnesio, ¿no? Este estudio MAIPI, ¿no? Ahora, ¿en qué sustentamos este RP? Este RP se sustenta en varios estudios que se han realizado. Por ejemplo, el estudio MAIPI, ¿no? Eh, menciona el uso adecuado del sulfato de magnesio, ¿no? Está demostrado al 100% que el uso del sulfato de magnesio reduce a la mitad el riesgo de eclampsia y el riesgo de muerte materna. Entonces, sin miedo, ¿no? Si es una preeclampsia con criterio de severidad y la presión está por encima de 160/110, hay daño de órgano blanco, hay irritación cortical, dolor de cabeza, tinnitus, acúfenos, etcétera. Hay que instalar nifedipina, hay que instalar sulfato de magnesio sin miedo, ¿no? Hay que instalar sulfato de magnesio sin miedo, ¿no? Sin ningún problema. Efraín, la reunión otra vez se va a culminar en 10 minutos, pero creo que si todavía hay por exponer varias cosas más, vamos a seguir todavía. Lanzamos un link más para acabar ya la reunión, ¿ya? Si se corta, no se desconecten. Seguimos, le vamos a lanzar un nuevo link para continuar. Seguimos entonces. Entonces, cada punto está demostrado por estudios, ¿no? Este estudio MAIPI nos orienta y nos dice que sí, ¿no? Hay que usar el sulfato de magnesio porque hay una reducción, nos evita llegar a la eclampsia. Y obviamente, pues, la eclampsia es muerte materna, ¿no? Acá están los usos del sulfato de magnesio, ¿no? Actualmente se viene usando como neuroprotector en la preeclampsia, en la eclampsia, como tocolítico también. Ahorita en la maternidad están usando ya sulfato de magnesio como tocolítico, ¿no? Acá están las dosis, ¿no? Nosotros usamos, cuando usamos, estos son los diferentes esquemas de uso de sulfato de magnesio. Usamos el Suspam modificado, ¿no? Que son 4 gramos endovenosos en 20 minutos como dosis de ataque y 1 gramo endovenoso por hora como dosis de mantenimiento, ¿no? Y el uso es 24 horas postparto, ¿no? Los objetivos del tratamiento hipertensivo grave, ¿no? Son prevenir la insuficiencia cardíaca congestiva, la isquemia de miocardio, lo que mencionábamos, el ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? Eso tenemos que evitar en la gestante, ¿no? Se tiene que instalar de forma rápida, en 30 a 60 minutos, ¿no?
Y hay varios medicamentos como la hidralazina, el labetalol, que se utilizan, ¿no? Y obviamente también el difilipino, que es el que más conocemos nosotros, ¿no? Entonces, eso más o menos hasta aquí sustenta, ¿no? Sustenta por qué tenemos que usar sulfato de magnesio, por qué tenemos que usar el metildopa, ¿no? En las diapositivas que vienen, vamos a un poquito explicar cómo tiene que prepararse el sulfato de magnesio, ¿no? Se ha estado revisando bastante información al respecto. Si se corta la comunicación, chicos, vamos a hacer un nuevo link para explicar esta parte que es muy importante para ustedes, que es la parte práctica, cómo tenemos que preparar esta dilución, ¿no? Entonces, en el Volutrol, ¿no? Que tiene 100 cc, ¿no? De una capacidad de 100 cc, como está en el gráfico, primero tendríamos que cargar el Volutrol con 50 cc de cloruro al 0.9%. Y el otro 50 lo completamos con 5 ampollas de sulfato de magnesio. Cada ampolla de sulfato de magnesio, ¿no? Tiene un gramo de sulfato de magnesio, ¿no? Está al 20%. Entonces, y cada ampollita tiene 10 cc, ¿no? Entonces, con esto, con las 5 ampollas, completamos los 50 cc. Entonces, ahí tendríamos toda la dilución, ¿no? 50 de cloruro y 5 ampollas o 50 de sulfato de magnesio. Ahora, la administración, ¿no? ¿Cómo administramos, no? ¿Cómo administramos? La dosis de ataque, ¿no? Lo administramos los primeros 40 cc en 20 minutos. Estaremos pasando 4 gramos. Si usamos este microgotero, serían 120 microgotas por minuto, que tienen que pasar en 20 minutos. Y lo resto, ¿no? Que son la dosis de mantenimiento es 10 cc o 1 gramo por hora a 10 microgotas por minuto. Esto tiene que ser su preparación de ustedes, ¿no? Así tienen que preparar, así tienen que pasar el sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, nuevamente, la preparación, 50 cc de cloruro de sodio y 5 ampollas de sulfato de magnesio, se prepara una dilución y se pasa a una velocidad de infusión de 40 cc en 20 minutos, son 4 gramos. Tenemos que poner nuestro microgotero a 120 microgotas por minuto como dosis de ataque, y la dosis de mantenimiento, que son 10 cc o 1 gramo por hora, y hay que poner nuestro microgotero 10 microgotas por minuto. Esta dosis de mantenimiento tiene que mantenerse 24 horas postparto. Ahí también cometemos varios errores, ¿no?